el nombre en la Biblia juega un papel, de alguna manera, un rol interesante, porque está ligado al carácter, está ligado al alma, está ligado a la personalidad. El nombre en la Biblia es muy importante y yo quiero transmitírtelo. Yo quiero que entiendas que aquí en Colectivo 7 buscamos que cuando tenemos la oportunidad, si tú vas a ser próximamente papá, busques un nombre que tenga sentido de acuerdo a la palabra de Dios, que tenga un propósito, porque el nombre juega con la identidad de la persona. Y podría darte muchísimos ejemplos en la Biblia, porque el nombre interfiere de alguna manera en la identidad de la persona. No solo para identificarte, decir yo soy Isaac, decir yo soy Roberto, no solamente para identificarte, sino que juega un papel implícito en el desarrollo del carácter de la persona. Entonces no es algo que podemos tomar a la ligera. Bueno, entonces tú dices, pero ¿qué hago yo si yo ya tengo el nombre que tengo, no? Bueno, entonces lo que estamos en una búsqueda de desarrollar una identidad saludable. Y bueno, la palabra nombre en hebreo es Shem. Va a aparecer ahí en su pantalla, Shem, S-H-E-M, o Shin y Mem, Mensofit. ¿Qué significa Shem? Shem significa nombre, fama o prosperidad. Y en un momento más les voy a explicar esto, porque si usted recuerda, hay un personaje en la Biblia que se llama Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? El del arca de Noé. ¿Sabían que Noé tuvo 3 hijos? Estos 3 hijos, el mayor, el primero, se llama Shem. Su nombre original es Shem. Lo tradujeron al español como Sem, pero su nombre original es Shem. ¿Por qué razón Noé le pone a su hijo nombre, fama y prosperidad? Hay una razón. Y por eso quiero empezar introduciendo este concepto de que el nombre interfiere con la identidad de la persona o con el rol que va a ejercer en la vida. Entonces, su primer hijo de Noé se llama Shem, que significa nombre, fama y prosperidad. Bueno, tenemos su otro hijo de Noé, el de en medio, que se llama Cam. Cam significa calor o caliente. ¿Quién tiene Cam ahorita? Cam significa calor o caliente. Qué curioso, ¿no? Yo no le pondría a mi hijo calor, yo no le pondría a mi hijo caliente, yo no sé. Pero te das cuenta que Noé, como padre, él ve un rasgo, él ve algo en su hijo o desea algo para su hijo de alguna manera, y de esa manera él coloca un nombre, porque va a fungir un rol de alguna manera en los próximos años o en el futuro. Entonces, por ejemplo, en un momento más vamos a ver la descendencia de Cam, la descendencia de Sem, pero falta un hijo. Es Sem, Cam y Jafet, o Jafet como se dice en español. Jafet, de ahí tomamos este nombre, Jafet, que significa hermoso o bello. Jafet. De ahí tomamos el nombre para mi perrita Jafi, por ejemplo, que es mi belleza o mi hermosa. Entonces, de ahí viene Jafet. Entonces tenemos que el hijo mayor se llama Shem, nombre, prosperidad, fama. Tenemos que el nombre de su hijo de en medio se llama Cam, que significa calor, caliente. Y tenemos que el hijo pequeño es hermoso y bello, o sea, Jafet. Y tú dices, a lo mejor no te da mucho sentido eso. Bueno, necesitas entender todo el contexto en cómo se va a desarrollar. No sé si podemos poner la tabla genealógica de Noé, a ver si se alcanza a ver algo, porque quiero decirles que ustedes saben que después del diluvio a Noé y a sus hijos les toca repoblar la tierra. Y este es un punto bien interesante, porque de los hijos de Noé salen todas las líneas que hasta este momento conocemos en el mundo. Entonces, por ejemplo, vemos que del primero, que es Sem, de Sem salen todos los semitas, no las semitas que comemos,
sino todos los pueblos semitas. Y hay hombres muy importantes. Por ejemplo, encontramos a un hombre que se llama Peleg. Es hijo descendiente de Sem, Peleg. Y esto es un nombre interesante, porque Peleg significa ruptura o quebrantamiento. Y podemos de alguna manera identificar que cuando este hombre Peleg, descendiente de Sem, podemos identificar que algo pasó en los continentes que ¿sí? Hubo una ruptura y entonces se separaron, y entonces hubo el surgimiento de los continentes. Entonces ahí hay una teoría, ¿no? De alguna manera que podemos entender que en algún momento todo estaba junto, y que después este nombre identifica un proceso importante en el periodo de la humanidad. Bueno, por decir algo. Pero tenemos, por ejemplo, a Cam. Cam, que significa calor o caliente. De él descienden Cus, Mizraim y Canaán. Cus, los cushitas, son los pueblos africanos, junto con Mizraim, que Mizraim es Egipto. Y tenemos a Canaán. Pero ¿por qué razón son el pueblo del calor o caliente? Porque son los pueblos que están siempre prestos para la guerra. Son los pueblos más conflictivos. De aquí viene, por ejemplo, un Nimrod. ¿Recuerdan a Nimrod? Hemos hablado mucho de Nimrod, es descendiente de Cam, un hombre que siempre estuvo opuesto a Dios. Y bueno, de ahí vienen los jerjeseos, los fereceos, los jebuseos. Son pueblos que siempre fueron conflicto. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, mientras que de Sem viene un linaje de Dios, el pueblo hebreo, y por supuesto el linaje del bendito Salvador, también encontramos con los camitas, los pueblos que eran opuestos al pueblo de Dios. Y por último encontramos a un Jafet, un hermoso o bello. ¿Qué significa que sea hermoso o bello? Bueno, ya vimos que de Sem, Shem. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué fama o prosperidad? Porque este nombre, de alguna manera, de este nombre iba a venir un linaje del pueblo de Dios. Era importante la fama y la prosperidad. Y de un nombre como Cam, calor caliente, iban a venir todos los pueblos que son contenciosos, que son conflictivos. Y encontramos a un Jafet, que significa bello o hermoso. Y es muy interesante porque, por ejemplo, de Jafet desciende Gomer, Magog, ¿no? Personajes interesantes que hoy en día están establecidos en Europa principalmente, ¿no? Por ejemplo, de Jafet descienden, por ejemplo, todo el linaje romano, todo lo griego, ¿no? Todos aquellos que apelan a la belleza exterior, todos aquellos que apelan al intelecto. Para los griegos lo más importante era el intelecto, para los romanos lo más importante era que te vieras bien. Entonces ahí se enfatiza la belleza o lo hermoso, pero en el sentido exterior. De ahí encontramos, por ejemplo, también un linaje de los alemanes en este sentido. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Noé, en algún sentido, él está poniendo un nombre sobre sus hijos, y que ese nombre dio sentido, propósito a la identidad de sus hijos. Yo quiero que usted entienda que el nombre que nosotros ponemos a nuestros hijos es muy importante. Tal vez usted no lo sabía, tal vez ahora se está enterando. Bueno, no pasa nada. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que sí hay una responsabilidad. Si usted ahora lo sabe, usted ahora tiene una responsabilidad de que el nombre que yo voy a poner a mi hijo sea un nombre con sentido, que sea de alguna manera con propósito, para que mi hijo juegue un papel importante en la vida. Ahora, retomando lo que estaba yo diciendo, la identidad juega un papel importante en nosotros. No sé cómo es que te veas tú mismo. No sé cuál es la perspectiva, cuál es la percepción que tú tienes acerca de ti. Bueno, te quiero decir que la prosperidad, la bendición, el éxito que tú tengas en la vida va a depender mucho de la identidad que tú tienes. El cómo tú te veas va a depender mucho de qué tan lejos vas a llegar, qué tanto vas
avanzar. Ahora, entiéndanme, yo no estoy hablando de un éxito como el mundo lo está diciendo. Éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, es alcanzar el propósito de Dios, es alcanzar aquello para lo cual fui creado. Cuando Dios pensó en mí, Dios pensó en que yo iba a realizar un propósito. Cuando yo estoy realizando ese propósito, eso se llama éxito. Éxito no tiene que ver con dinero, porque podría yo tener mucho dinero y ser un fracasado. Podría yo tener todo lo que yo quisiera y ser alguien que no está logrando su propósito y no ser exitoso. Entonces a veces confundimos esa palabra éxito, o se malentiende porque pensamos que éxito es aquel que tiene dinero, o aquel que tiene prosperidad, o aquel que tiene todo lo que quiere. No es eso el éxito. Éxito para nosotros como hijos de Dios tiene que ver con que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer, que estés en el lugar donde Dios te puso, haciendo lo que Dios te está mandando. Entonces, si tú no sabes quién eres, es muy fácil que otras personas definan tu identidad. La identidad es básica en la vida del creyente. Cuando una persona no tiene definida su identidad, es muy fácil que esa persona sea sensible a las tentaciones, sea muy fácil de atender las tentaciones. Entonces, pensemos por ejemplo en un pájaro. Piensa en un ave. Piensa en el ave que tú quieras. Piensa en un ave. ¿Sabes que a una ave no le tenemos que decir: a ver, pajarito, tú tienes que volar? A ver, pajarito, tú tienes que cantar. ¿A cuántos le hemos dicho así a un pajarito? A ver, pajarito, vuela. ¿Sabes por qué no le tienes que decir a un pájaro que vuele? Porque él sabe que es un... O le puedes decir a un pájaro: a ver, ladra. A ver, intenta ladrar. Vamos a enseñarle a ladrar al pajarito. No se puede, porque un pájaro sabe que es un pájaro. Sin embargo, lamentablemente al ser humano se le ha distorsionado tanto su identidad, que el hombre termina haciendo cosas que no ha sido llamado a hacer y que termina haciendo. Y tú dices: ¿cómo explicas eso? Porque la identidad del ser humano está distorsionada. Está tan distorsionada que incluso a hombres les tienes que decir: no te tienen que gustar los hombres. Está tan pervertida la identidad que ya un hombre le puede gustar a un hombre, una mujer le puede gustar a una mujer. Tú dices: eso no está bien, eso es contra el uso propio natural que Dios nos formó. Estamos yendo al revés porque está distorsionada la identidad. Y esto es algo que nosotros no podemos de alguna manera solamente medio entender. Es algo que tú tienes que tener definido. ¿Sabes cuál es tu identidad? Cuando yo te pregunto: ¿sabes cuál es tu identidad? No me vas a decir: bueno, yo me llamo José Pérez. No, ese es tu nombre. Bueno, yo soy arquitecto. No, esa es tu profesión. Bueno, yo soy mexicano. No, esa es tu nacionalidad. ¿Quién eres? ¿Sabes cuál es tu identidad? Lo acaban de decir. ¿Quién lo dijo? Soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿cómo es que tengo que comportarme? Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo esa identidad firme en mi vida, la tengo bien definida, entonces no tengo nada que hacer opuesto a un hijo de Dios. No estoy metido en conflictos, no estoy metido en chismes, no estoy metido en cosas turbias, no estoy haciendo cosas indebidas, porque yo sé que mi identidad es: soy un hijo de Dios. Yo me tengo que comportar como un hijo de Dios porque soy un hijo de Dios. Cuando una persona no tiene definido eso, entonces pues se porta un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de allá, porque no sabe qué es lo que está haciendo con su vida. La identidad es importante de definir. Dice aquí Colosenses capítulo 1 versículo 16. Fíjate, estuve analizando algunos de estos pasajes y es importante que la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios es definir que yo como hijo de Dios estoy en Cristo. Digan conmigo: en Cristo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Los hijos de Dios están no en crisis, en Cristo. Un hijo de Dios está en Cristo. Y estuve analizando aquí en esta herramienta de estudio. Estuve viendo que, por ejemplo, esta frase "en Cristo" aparece 89 veces en la Biblia. 35 de ellas tiene que ver con la identidad del creyente. O sea que 35 veces en la Biblia se dice esta frase "en Cristo", definiendo la identidad del creyente. Y dice Colosenses 1:16: Dios ha creado, ¿en qué? En Él,
en Jesús, en Cristo, todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo lo que ha creado Dios por Cristo y para Cristo. ¿Para qué Dios te creó? Para Cristo. ¿Por medio de quién te creó? Por Cristo. ¿En dónde estás? En Cristo. Eso es lo que debe de entender un creyente. No es que pues yo estoy aquí, la verdad es que no entiendo cuál es el propósito. Bueno, te quiero definir ese propósito. Ese propósito es que tú vivas para Cristo, porque fuiste creado por Cristo, y que tu vida debe ser vivida en Cristo. ¿Te das cuenta? Qué importante es entender eso. Cuando yo no sé eso, yo entiendo que yo debo de trabajar, porque quiero tener, debo poseer, debo tener un nivel de vida así arriba, porque sí, así lo quiero vivir. Estás viviendo para ti, estás viviendo para el mundo. En cambio, cuando yo pienso y analizo mi identidad, yo digo, no estoy viviendo para mí. Esta es una manera muy vana de vivir. Cuando yo solamente vivo para mí, estoy viviendo realmente muy egoísta. Cuando yo entiendo que el propósito es mayor, Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, Dios me ha dotado de talentos, Dios me ha dotado de muchas cosas, y entiendo que cuando vivo para Él hay un sentido, hay un propósito. Entonces mi talento, lo que Él me ha dado, las bendiciones que Él ha puesto en mí tienen un propósito. No es para mí, sino que es para Él. Entonces, qué importante es que si yo no entiendo eso, por eso vivimos de manera muchas veces egoísta, acaparadora, porque no entiendes que el propósito es que no es para ti, es para Cristo, porque fuiste creado por Cristo. Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo participamos de la herencia. ¿En quién? Otra vez en Cristo. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Qué palabra tan interesante. Dios es un Dios que planea, lo hemos dicho, ¿recuerdan? Dios no dijo ya nació Freddy, ¿y ahora qué hacemos? No. Dios incluso hizo un plan de vida, hizo un plan respecto a la vida, por ejemplo, de Freddy. Acerca de la vida de cada uno de nosotros, Dios hizo un plan. Dios estipuló un plan. Cuando yo estoy fuera de ese plan, es en ese momento cuando yo estoy de alguna manera lejos del propósito de Dios. Estar en el plan de Dios es cuando yo alcanzo mi máximo potencial, es cuando yo alcanzo el máximo sentido del por qué estoy aquí. Cuando estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, entonces es cuando yo alcanzo a vivir el nivel de vida que Dios quiere para mí. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que entiendes el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Ahora, de estas 35 escrituras solamente voy a tomar 4 para que podamos analizar principios que tienen que ver con nuestra identidad. El número 1 es que en Yeshua, en Jesús, en Cristo, yo soy escogido, yo soy amado y yo soy aceptado. Ahora, yo quiero que entiendas este versículo. Yo quiero que lo analicemos y pensemos las implicaciones de este versículo, Efesios 1, 4 y 5. Seguramente tú ya lo has de haber leído en algún momento, si tienes tiempo como creyente, pero yo quiero que analicemos las implicaciones de lo que dice este verso. Dice así: incluso antes de haber hecho el mundo. ¿Ya entendieron esas implicaciones? Incluso antes de haber hecho el mundo. Díganme qué es el mundo. ¿Dónde estamos ahorita, no? ¿Qué tiene el mundo? El sol, las estrellas, la tierra, no sé, todo lo que hay en este mundo, todo lo que ha sido creado. Incluso dice aquí el apóstol Pablo, incluso antes de que se hiciera este mundo, ¿qué fue lo que pasó? Dios nos amó. Dios nos amó y nos eligió, ¿cómo dice ahí? En Cristo.
para que seamos santos e intachables a sus ojos. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Entiende usted eso? Quiere decir que cuando Dios, antes de crear el planeta Tierra, imagínese esto. Sé que nuestra mente está limitada, nuestra mente es finita, pero imaginemos esto, que Dios antes de crear el mundo, Él se sentó e hizo un plan. Aproximadamente somos 7,000 billones de personas en el planeta Tierra, y Dios dijo, antes de crear este mundo, yo ya estoy amando a Vini, yo ya estoy amando a Deyadira, yo ya estoy amando a Freddy, yo ya estoy amando a Moy. Esto está muy fuerte, porque ni siquiera Dios había hecho el planeta Tierra y Dios ya estaba pensando en ti. Ni siquiera existía algo en esta tierra y Dios ya había dicho, este va a ser chaparrito, este va a ser chinito, este va a ser altote, este no le vamos a poner mucho pelo. Ya saben de qué estoy hablando. Porque esa es la forma en la que Dios nos diseñó. Dios diseñó, dice el Salmo 139, Él diseñó cada parte de nuestro cuerpo. No fuimos hechos al azar. Dios se detuvo el momento. Es que es tan grande, esto no lo alcanzamos a entender, porque tú dices, ay, como que está medio complicado. Bueno, para ti, pero para Él no. No fuimos hechos de alguna manera en serie. No, Él se tomó el tiempo de poner incluso particularidades. ¿Saben que yo tengo un lunar aquí en mi mano? Y algunos cuando me ven se espantan. ¿Te quemaste? No, no me quemé, es un lunar. Y saben que toda mi adolescencia sufrí porque me daba muchísima vergüenza que me vieran mi lunar. Incluso cuando yo estaba dirigiendo la alabanza, iba yo a levantar la mano y no me acordaba, y me levantaba yo mejor la otra, porque decían, me van a ver. Porque no faltaba el que acercaba y decía, oye, ¿qué te pasó en tu mano? ¿Te quemaste? ¿Qué fue lo que te sucedió? Entonces eso a mí me provocaba vergüenza, me hacía sentir incómodo. Pero obviamente fui entendiendo que este rasgo es una seña particular que Dios me puso para distinguirme de entre todos los demás. ¿Sabías que tú tienes uno? Y ¿sabes qué? Que la mayoría de veces ese rasgo nos causa un poquito de penita. Pero no es otra cosa más que entender que incluso Dios se tomó el detalle de ponernos a trabajar en nuestro cuerpo y decir, vas a llevar esta seña en particular. Nadie más la tiene, tú la tienes. Somos únicos por eso. Somos especiales por eso. Yo sé que a lo mejor puede sonar a un cliché. No, pero es que Dios hasta se tomó el tiempo de hacerlo. La forma de tu dedo chiquito, la forma de la uñita de tu dedo chiquito, de tu pie, que algunos dicen, ay, es que a mí me da pena mi dedo chiquito porque casi ni tengo dedo chiquito. Ese dedo que se pierde entre todos los demás, a lo mejor tú dices, bueno, es una seña que Dios incluso puso ahí en tu cuerpo. Cada parte de nosotros, aún antes de crear este mundo. ¿Te das cuenta todas las implicaciones de entender esto? Yo sé que está demasiado grande esto, a lo mejor no me estoy dando a entender, a lo mejor no me estoy explicando bien, pero imagínatelo. Y que te sientes y que digas, ay, no sé si Dios me ama. Es que oro y no sé, como que Dios no me oye, como que Dios no me contesta. Imagínate, y Dios diciendo, todo lo que he dedicado para hacerte único, para hacerte especial, para que te des cuenta que eres escogido por mí, eres amado por mí, eres aceptado por mí. ¿Sabes cuándo te escogió Dios a ti y a mí? ¿Sabes cuándo nos escogió? Antes de hacer este mundo. Tú y yo fuimos escogidos antes de que Dios creara este mundo. Somos parte de su plan. Dice primera de Pedro 2:9, lo conocen muy bien. Dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Quieres saber qué es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios? Alguien que se sabe escogido, lee esto.
actuar como una persona que ha sido escogida, es decir, actuar como un sacerdote, actuar como una nación santa, actuar como alguien que sabe que soy una posesión exclusiva de Dios. Alguien que sabe que su vida le pertenece a Dios, no está con el Jesús en la boca, como decimos aquí en México. Ay, es que no alcanzo a pagar, no sé si alcance yo a salir esta semana, no sé qué va a pasar. Alguien que sabe que su vida le pertenece a Dios no tiene una actitud así. Dios, yo soy tuyo, yo soy tuyo. No sé cuántas veces yo he orado eso, Señor, ¿sabes? Esta semana, no sé, pero Dios, tú vas a hacerlo. Yo no sé de qué manera. Yo sé que algunos de ustedes también han atravesado eso. Tú dices, yo no lo entiendo, yo no sé cómo le vaya a hacer, pero yo soy tu hijo, Señor, y aquí estoy. Yo te pertenezco, no le pertenezco a nadie. Pero alguien que no se sabe posesión de Dios, entonces es una persona que quiere resolver sus propios problemas, que quiere salir adelante con sus propias fuerzas, quiere rascarse con sus propias uñas, que incluso depende de la economía de este planeta. Repito, si tú piensas que tu economía depende de este planeta, estás equivocado, porque la identidad que Dios te dio, Dios te dice, parte de que tú entiendas que eres mi hijo es que yo te poseo. Entonces hay gente que dice, no, es que la situación está difícil. Y lo he dicho en otras veces, pero es que yo desde que tengo uso de razón, yo no recuerdo a alguien decir que dijera en sus comentarios, que expresara, la situación está muy bien ahora. Yo nunca recuerdo a alguien que me sentara y me platicara, hoy la situación está increíble. Jamás. Yo siempre que escucho a los que saben de esto, siempre están diciendo que la economía está mal. Yo nunca escucho que si la inflación, que si no, que si sube, que si baja. Yo digo, nunca he escuchado que esté bien. Siempre hay un porqué, siempre hay un problema, siempre hay un pero. Bueno, esa es la economía del mundo, porque la economía del mundo se basa en el poder adquisitivo, y el que tiene más quiere más. Pero nosotros no basamos nuestra vida en eso, y de verdad yo te aconsejo esto, que tú dependas del Señor. El Señor te va a traer clientes, el Señor te va a abrir puertas, pero en cuando tengas tus prioridades en orden. Si tú no tienes tus prioridades en orden, va a ser más complicado que tú puedas entender esto. Si Dios no es el número uno en tu vida, si tú no te sabes que eres posesión de Él, pueblo de Él, va a ser más complicado entender. Entonces sí te vas a encontrar tratando de salir adelante por tus propias fuerzas, y eso es lo que Dios no quiere. Entonces dice aquí Romanos 8:38, te aseguro que ni la muerte. ¿Escuchaste? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pondrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, pastor, es que la guerra. Y entonces escucho a algunos que dicen, no, es que las cosas van a estar bien, las cosas van a estar mejor, lo mejor está por venir. Y yo le digo, no es cierto, porque la Biblia no dice eso. Les digo una cosa, ¿para qué nos hacemos los sorprendidos? La Biblia habla de rumores de guerra, la Biblia habla de pestes, la Biblia habla de pandemias, la Biblia habla de epidemias, la Biblia habla de enfermedades. Y dice el apóstol Pablo, bueno, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, si es alto, si es profundo, si es algo que ha sido creado por el ser humano, dice, nada de eso te va a separar del amor de Dios, porque su amor es más grande. Y si tú crees que algo te está separando del amor de Dios, es que entonces no has entendido cómo es el amor de Dios. Entonces yo como hijo de Dios, que tiene bien claro su identidad, sabe que sí, va a haber guerra, va a haber crisis económica, sí, va a haber enfermedades,
Que quizás salgamos de esta y a lo mejor dentro de 2 años volvamos a entrar a otra, y a lo mejor empiece una guerra de otro tipo, pero va a pasar mucho tipo de cosas como esas. Entonces ya nosotros no debemos de estar diciendo ¿qué está pasando en el mundo? No. Y no quiero espantarlos, pero si leemos la Biblia, pues nosotros debemos de estar preparados para saber que se vienen tiempos difíciles para los que no están en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo debemos de entender que a lo mejor vamos a sufrir un poco, vamos a padecer un poco, pero Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, nunca olvida de sus posesiones. Él dice: no va a haber nada que te separe. Si yo ya te tengo en mis manos, no va a haber nada que te quite de mis manos. A ver, quítale algo a Dios. Quítale algo a Dios, quítale algo de sus manos. Él te tiene en sus manos. A ver, que te quite a alguien de sus manos. Nadie va a poder tocarte porque estás en sus manos. Le perteneces, aunque no todos digan amén. Esto es una verdad. Estás en las manos del Señor. Y esto es algo que debemos entender. Romanos 5:19 dice: en otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo, que obedeció, escuchen esta frase, nos hizo aceptables ante Dios. Es decir, no es algo que yo me lo merezca, no es algo que yo me haya ganado porque le eché muchas ganas. No, son los méritos, es el sacrificio, es la obediencia que Yeshua, que Cristo mostró, la que me hizo ser aceptable a mí delante de mi Padre. Esta es una posición importante. Y es que nos cuesta trabajo. ¿Cómo es que yo, siendo tan imperfecto, puedo ser amado por un Dios tan perfecto, por un Dios tan grande, un Dios tan amoroso? ¿Cómo es que puedo ser amado yo que soy tan imperfecto? Y es que normalmente yo quiero tener el control de mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero, entonces me cuesta más trabajo entender. Pero cuando entiendes que eres un hijo de Dios, te dejas amar por Dios. Cuando actúas conforme a la palabra de Dios, entiendes que eso es el actuar de un hijo de Dios. Ese es un pilar en nuestra vida, la identidad de saber que soy escogido. Digan conmigo: soy escogido. Por cierto, si alguna vez alguien te rechazó y no estuviste en el equipo de alguien, no importa, estás en el mejor equipo. Fuiste escogido por Dios, ¿no? Entonces, si te hicieron el feo, te dijeron: no, tú no eres de nuestro grupo, tú no eres de nuestra banda, nosotros somos los pudientes, vente para acá. Entonces, si te hicieron a un lado, no te preocupes, estás en el mejor equipo, fuiste escogido por Dios. Y conmigo: soy escogido, soy amado y soy aceptado. ¿Sabes por qué? Número 2, porque en Cristo, en Yeshua, mi vida tiene gran precio. Entonces, si yo te pregunto ¿cómo te llamas o cuál es tu identidad? ¿Qué me vas a decir? ¿Soy José? No, soy un hijo de Dios. Oye, ¿y cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿Quieres saber cuánto vale? ¿Cuánto valgo? Es incalculable, de hecho, mi precio. Y no es que me dé mi taco, dirían por ahí, pero cada uno de ustedes vale muchísimo. ¿Sabes por qué? Tú lo sabes. Hay alguien que pagó por tu vida. Sí, yo sé que a lo mejor a lo largo de tu vida has sufrido el rechazo de alguien, el abandono de alguien, la traición de alguien, te menospreció. Pero te digo una cosa, no supo lo que dejó ir, porque eres una persona de mucho valor para Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice Isaías 43:4: porque te aprecio. Esto es el Señor el que te dice: te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Que Dios te diga que te ama, digo, para mí eso es más que suficiente. Dice aquí: y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. ¿Cómo sé que mi vida tiene gran precio? Bueno, porque Él entregó su vida por mí. Dice aquí: soy hecho a su imagen. ¿Sabes por qué vales mucho? Porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Ahora, cuando decimos que somos hechos a la imagen de Dios, no pienses que es la cuestión física. No estoy refiriendo a eso. La Biblia no se refiere a eso. Se refiere a atributos transmisibles que Dios tiene, que Él puso en nosotros, como el amar,
como el perdonar, como el ser misericordiosos, como el ser pacientes. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Todos conocemos este versículo. Dios dijo: hagamos al hombre, Génesis 1:26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Todos los seres humanos tienen una chispa divina, tienen algo de Dios. Así sean las peores personas, así sean las personas más malas de esta tierra, así sea el Chapo, tiene algo de Dios en él. Yo sé que parece difícil de entender, pero es que todas las personas fuimos hechos a imagen y semejanza. Lamentablemente muchas personas se desvirtúan, se pierden en el camino, pierden su identidad. Y más que ser personas malas, son personas que están desviadas de su propósito. El que está robando, el que está transando, el que está vendiendo droga, el que está haciendo trata de personas. Son personas que se desvirtuaron de su identidad, perdieron su destino. Más que ser personas malas, son personas que perdieron su propósito, su identidad. ¿Sabes por qué vale mucho nuestra vida? Porque Yeshua murió por mí. Creo que ese es el punto más relevante de todo esto. Dice 1 de Pedro 1:18: ustedes fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Sabes de cuál vida Dios te quiere rescatar? De una vida sin sentido. Lo que el mundo está haciendo hoy es querernos arrastrar a una vida sin sentido. Hacer por hacer, tener por tener, lograr por lograr. Que si se va a viajar al espacio, se viaja al espacio, y luego ¿qué? Bueno, hay que poblar el espacio. Bueno, poblamos el espacio, y luego ¿qué? Porque el hombre busca hacer por hacer, y ponemos el énfasis en el hacer más que en el ser. Como creyente, como hijo de Dios, no hacemos énfasis en el hacer. Lo que decía yo en la mañana a los servidores, no es solo servir. Eso no es suficiente. Lo que tú necesitas es primero llegar a ser. Sé un hijo de Dios. Sé un hijo de Dios. Actúa como un hijo de Dios. Entonces dice el apóstol Pedro: ustedes fueron rescatados de una vida sin sentido, vana, la cual heredaron. Ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. Es decir, Yeshua no pagó con dinero, no, y dio cash, no. ¿Con qué pagó Yeshua? Su vida misma. Dice aquí: con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, me siento a veces triste, porque hay muchas personas que les interesa mucho lo que otras personas piensen acerca de sí. Están tan afanados por cómo me están viendo los demás. Están tan preocupados cuál es su percepción de las personas acerca de su personalidad. ¿Te interesa tanto eso? Te debo decir una cosa: te debe de interesar más cómo Dios te está viendo. Vive para la audiencia de una sola persona. Vive para la audiencia de Dios. Es solamente lo que tú debes de esperar y aspirar. Siempre agradar ¿a quién? A Dios. Ese debe ser tu meta. No debes de estar buscando y si le gustó o no le gustó, y si le agradó o no le agradó. Sabe que muchas veces ese puede ser el dilema a lo mejor de alguien como yo, como pastor o como pastores de esta iglesia, el decir: híjole, y si a fulanito no le gusta, y si a sutanito no le gusta, ya viste la cara que hizo, seguramente no está de acuerdo. Y les digo una cosa, con todo mi amor y todo mi cariño, chulos, hermosos, preciosos, no vivo para ustedes, vivo para Dios. Yo vivo para cumplir la misión que Dios me puso a hacer aquí. Junto con mi esposa, junto con mis hijos, tenemos esa misión. Y yo sé que muchas veces en el camino yo voy a tomar decisiones que algunos dirán: ¿por qué tomó esa decisión? Seguramente está en pecado. Está bien, eres libre de pensar lo que quieras, pero te voy a decir, pues me consagro en el saber que estoy buscando hacer la voluntad de Dios, y no voy a poder agradar, definitivamente no voy a poder quedar bien
con todos. Quedo bien con unos, quedo mal con otros. Quedo mal con otros, pero quedo bien con otros. Y así puede ser la historia. Entonces la verdad es que no me voy a desgastar en ello. Ni tú deberías de desgastarte en ello. Vive para agradar solo a nuestro Señor. Y número 3, el otro factor importante dentro de nuestra identidad. Hemos hablado que hemos sido amados, escogidos y aceptados por Él. Entendemos que nuestra vida tiene un gran precio. Y número 3, en Yeshua, en Cristo, tengo mucho que ofrecer. Dice aquí Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Me gustó esta versión, NTV, porque en la versión 60 dice, somos hechura suya. Pero cuando tú lees en el griego, este versículo dice poema. De ahí obtenemos la palabra poema. Y esta es la traducción de poema. Poema es una obra maestra. Dice aquí, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Cuándo? O sea que cuando Dios me creó, antes de crear el mundo, no solamente puso rasgos, puso una identidad, puso una forma en mí, sino que además dijo, Isaac, tengo unas obras que tú vas a llevar a cabo. Estas son las obras, este es el plan que tú tienes que llevar a cabo. Quiero que camines en esas obras. Entonces, algunos creyentes piensan, Efesios 2:8, bueno, yo soy salvo por medio de la fe, por la gracia por medio de la fe. Y se les olvida el versículo siguiente, el versículo 9, el versículo 10, donde dice que yo tengo que andar o actuar de acuerdo a las obras que Dios preparó de antemano para mí. No solamente gracia, no solamente es fe, no solamente es salvo, sino que además, ¿cómo demuestro que soy una persona salva? Cuando yo estoy caminando en las obras que Él preparó de antemano. ¿Cuáles son esas obras que Él preparó de antemano? Su palabra. No hay que buscarle, no hay que inventar unas nuevas obras. Es simplemente una persona que es salva, una persona que está caminando en su salvación, que está caminando en su identidad como hijo de Dios. Es una persona que está practicando la palabra de Dios. Ese es su modo de vida, ese es su estándar de vida, la misma palabra de Dios. Y entonces esta frase, somos la obra maestra de Dios. Soy la obra maestra de Dios. ¿Puedes decirlo? Soy la obra maestra de Dios. Y no me salgas como alguien que me dijo, bueno, si esta es la obra maestra de Dios, ¿cuál es la del diablo, no? No desprecies lo que Dios ha hecho en ti. No desprecies lo que Dios ha puesto en ti. Tienes mucho que ofrecer, tienes mucho que dar. Cuando alguien no sabe cuál es su identidad, dice, pues no sé qué puedo hacer. Y Dios te dice, ¿cómo? No me digas eso. Yo puse en ti mucha capacidad, yo puse en ti muchos talentos, yo puse en ti muchas habilidades. Es por eso que creemos en una comunidad como esta, que en Colectivo 7 no es el trabajo de una sola persona, no es el trabajo de 2 personas, es el trabajo de todos. Quizá no todos van a predicar, quizá no todos van a cantar, pero hay muchas cosas, hay muchas formas que podemos poner al servicio del Señor, porque tú tienes mucho que ofrecer, no solo dentro de aquí, fuera de aquí. Hay muchas formas en las cuales Dios te dice, ¿y qué estás haciendo con lo que yo te di? ¿Qué estás haciendo con la habilidad? ¿Qué estás haciendo con el talento? ¿Qué estás haciendo con las experiencias que te he permitido vivir? ¿Qué estás haciendo? Entonces, algunos de los que están sirviendo aquí podemos pensar, esto está bien, esto es suficiente. Yo te digo, no es suficiente. Tú fuiste creado para hacer muchísimas cosas más. Esto no es todo. Tú puedes hacer muchísimas cosas más, porque dice aquí Colosenses 2, 9, 10, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Leíste bien? ¿Sabes en quién está toda la plenitud? ¿En Las Vegas? No. ¿En Cancún? ¿Dónde está la plenitud del hombre? En Cristo.
¿Sabes dónde habita toda la plenitud del hombre? ¿Dónde habita toda la satisfacción? La plenitud del ser humano no está en el hacer. La plenitud del hombre está en ser un hijo de Dios, estar en Cristo. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están, digan conmigo, completos. ¿Quiénes de aquí están completos? Yo los veo que algunos están hasta como rebosando ya. Se están pasando de completos. Dios es bueno. Dice aquí, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Te lo voy a decir, en Cristo tú tienes todo lo que necesitas. En Cristo tienes todo lo que necesitas. Cuando no estás en Cristo, entonces sí estás en crisis, porque no tienes lo que necesitas. Y entonces dudas si Dios escucha tu oración, entonces dudas si Dios te ama, entonces dudas de todo, porque tu identidad está distorsionada. Pero tú tienes todo en Dios. Y por último, en Yeshua, en Cristo, soy perdonado por completo. Es algo que tú necesitas escuchar. En Cristo soy perdonado por completo. Esto es parte de la identidad de un creyente. Un creyente debe de saber, un hijo de Dios debe saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que su perdón es inmediato y que su perdón es completo. Por eso es importante, yo siempre hago alusión a esto, que a veces como nuevos creyentes, le decimos a un nuevo creyente, le decimos a una persona que acaba de llegar, le decimos, te tienes que arrepentir de todos tus pecados, y la persona que acaba de llegar dice, pues sí, me arrepiento de todos mis pecados. Pero ¿saben que eso es un error? Decirle a una persona que se arrepienta de algo que ni siquiera sabe que es un pecado. ¿Se dan cuenta? Y decir, ¿estás consciente que te estás arrepintiendo de todos tus pecados? Y pues sí. Nunca ha leído la Biblia. ¿Cómo vas a saber que es un pecado? Lo que necesitamos primero es decirle, mira, esta es la palabra de Dios. Ahí les va el otro error. El otro error es, te voy a leer el libro de Juan. ¿Por qué es otro error? Porque yo tengo que enseñar a la persona lo que está incorrecto en su vida, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y si yo voy al libro de Juan, ahí no lo voy a encontrar, al evangelio de Juan. Yo necesito llevarla, por ejemplo, al no matarás, al no robarás, al no cometerás adulterio, al no codiciarás, al no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le tengo que hablar de la fornicación, le tengo que hablar del adulterio, le tengo que hablar de la idolatría, le tengo que hablar de toda contaminación en su vida. Y eso lo tiene que leer y lo tiene que ver y tiene que darse cuenta, de esto me tengo que arrepentir. Así es, mi estimado. Ahora sí, ya entendiste. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice que pecado es la infracción ¿de qué? De la ley. ¿De cuál ley? De la Torá. Ahora ya estás entendiendo que es pecado. ¿Estás consciente de eso? ¿Te quieres arrepentir de ese pecado? ¿De esa inmoralidad que tienes en tu vida? ¿Quieres arrepentirte de ese patrón de conducta que tienes, que estás haciéndole daño a ti y a tu familia? ¿Quieres arrepentirte? Eso queda muy claro. La verdad es que muchas veces cuando no se hacen las cosas así, es por eso que hay cristianos, pues que son medios cristianos, ¿verdad? Porque no se terminaron de arrepentir bien. No se arrepintieron porque no saben realmente que es pecado. No saben incluso que lo que están haciendo el día de hoy está mal, está incorrecto, porque no han leído la escritura. Esto es importante. Ahora, si estamos hablando del perdón de Dios, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente esta palabra, en Cristo.
¿Por qué soy perdonado? ¿Porque me lo merezco? Te digo, no, esa no es la respuesta. La respuesta es que la naturaleza de Dios es amor, que la naturaleza de Dios es perdonar. Dice Isaías 43:25, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Muy bien. Esto tiene que ver con el perdón de Dios para nuestra vida. Cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, quiere decir que de alguna manera, cuando yo estoy aceptando el perdón de Dios, yo debo de entender que Él me está dando una nueva identidad y que ya no hay algo o alguien que pueda acusarme de lo que fui, de lo que antes fui. Es ese tipo de condenación que muchas veces no deja a muchos creyentes, que no los deja dar de alguna manera el estirón, porque hay algo que los está anclando su vida pasada. Se sienten inadecuados, se sienten avergonzados, se sienten incapaces porque hay una condenación muy grande en su vida. Pero cuando entiendes tu identidad, sabes que eres perdonado y que no hay ninguna condenación. Ya nadie te está acusando. ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no sirves al Señor? Deja esa condenación atrás en tu vida. ¿De acuerdo? Pónganse de pie.